llegamos a un tema muy bonito porque son los cultivos. Una vez me senté con un microbiólogo a hablar y como siempre, ¿no? Cada uno defiende su temática. Yo defiendo PCR, ellos defienden su microbiología. Los que hacen virología defienden las ELISAs. Y está bien porque son puntos de vista que tenemos que respetar todos. Me parece espectacular. Yo creo que los cultivos nunca van a pasar de moda y dan esa facilidad de abrir una cartilla entera de posibilidades. Es decir, un cultivo me puede dar hasta 1000 opciones. Una prueba molecular me da 1, 2, 3, 4 opciones. Me explico. Si yo quiero hacer PCR para Ehrlichia anaplasma y babesia, es PCR para Ehrlichia anaplasma y babesia. En cambio, un cultivo yo coloco mi muestra y depende de la concentración de unidades activas o células y dependen de la cantidad de células viables que hayan allí para que exista un crecimiento. Es decir, un cultivo puede ser muy sensible y puede ser muy específico siempre y cuando, desde mi punto de vista, y esto es muy respetable, ¿no?, se haga automatizada la identificación de esa bacteria. Sí se puede llegar con pruebas bioquímicas manuales, espectacular, sí, pero para mí es mucho más preciso un sistema automatizado, es mucho más preciso. La medicina veterinaria no ha llegado allí todavía. Yo hago fuerza para que la gente que esté haciendo cultivos pues se compren sus sistemas de identificación automatizado porque funcionan bastante bien y creo yo que para ustedes los médicos veterinarios es muy importante la asertividad de su laboratorio, que su laboratorio no esté contaminado, de que no me estén reportando cosas que no son. Creo yo que esa automatización de los medios de cultivo va a hacer que crezca esta gran comunidad, va a hacer que crezca las opciones que se tienen para administrar estos antibióticos. Entonces voy a explicarle los medios de cultivos para bacterias, virus, hongos y parásitos. Tal vez hayan más, no me voy a profundizar mucho en esto porque la verdad no soy el más experto en hablar en microbiología, pero pues tengo mis estudios y he hecho microbiología en hospitales humanos, así que creo yo que tengo la habilidad de pronto de comunicar esta información. Entonces, en los cultivos bacterianos tenemos estas clasificaciones por sólidos, líquidos, semisólidos y también los podemos clasificar según su composición. Es decir, podemos tener medios simples, enriquecidos, medios selectivos, diferenciales y enriquecidos. Los simples son los básicos, son los medios en los que podemos tirar cualquier bacteria y va a crecer, ¿sí? Tenemos los enriquecidos, los cuales necesitan aditivos útiles para bacterias exigentes en algún compuesto. Por ejemplo, imaginemos que tenemos una bacteria que solamente crece en el huevo. Entonces yo tengo que echarle los compuestos que tiene un huevo a ese medio de cultivo. Eso es un medio enriquecido. Tenemos los selectivos en los cuales tienen inhibidores para el crecimiento de otras bacterias que no son de interés. Por ejemplo, yo estoy buscando enterobacterias, que son un grupo de bacterias. Yo no necesito cocos ni necesito espiroquetas. Entonces yo le agrego algo que mata a esos cocos. Eso es un medio selectivo. Tenemos los diferenciales, los cuales son útiles para agrupar bacterias que solo crecen en ese medio, lo que les hablaba de las enterobacterias. Yo solo quiero que me crezca aquí una enterobacteria. ¿Por qué les explico todo esto? Bueno, me falta el otro, que son los de enriquecimiento, que son los que favorecen la multiplicación de bacterias cuando la muestra obtenida pues es muy poca. Recordemos que hay unas unidades viables, las cuales, por ejemplo, una muestra puede tener 10 bacterias por mililitro, un ejemplo, pero de esas 10 bacterias, una es viable, las otras 9 no son viables y no se van a multiplicar. Eso es normal en microbiología. Explico todo esto porque incluso nosotros cuando hacemos una citología esperamos que el cultivo sí o sí salga lo que yo vi. Pues muchas veces, o algunas veces, no sé, eso lo van a decir los microbiólogos, no sale. Sale negativo y usted, pero ¿por qué si yo hice esta citología y yo vi aquí bacilos? ¿Cómo me va a decir usted que no salió nada en el cultivo? Bueno, es que no sabemos. Puede ser una bacteria que necesite un medio enriquecido, una bacteria que necesite un medio selectivo, una bacteria que necesite un medio diferencial. Eso no lo sabemos. ¿Me explico? Por eso es muy importante la comunicación entre el microbiólogo y el médico veterinario. Estoy sospechando de una gangrena gaseosa, estoy sospechando de un Clostridium. ¿Qué me recomienda? Antes de enviar el cultivo. Ahora, si es un orocultivo, pues yo no necesito comunicarme con mi laboratorio, no, yo ya lo mando y ya. Pero en esos cultivos de secreciones especiales, mi recomendación es que lo primero que haga es llamar a su laboratorio de microbiología y le pida los medios de transporte y las recomendaciones para dónde él va a sembrar.
porque como se pueden dar cuenta existen diferentes tipos de medios de cultivo, los cuales son necesarios saber cuál es el objetivo, cuál es la sospecha para poderse guiar y poder hacer una buena siembra al inicio. Tenemos los cultivos virales, son útiles para aislamiento de virus. Tener una célula cancerígena es muy costoso, conservar incluso una célula normal es muy costoso, por eso estos virus, los cultivos virales casi no se usan de manera de rutina, sino que se usan en laboratorios de investigación. Y entonces se evalúan efectos citopáticos, se evalúan ensayos de citotoxicidad y demás. Hongos, he visto en clínicas medios de cultivo para hongos, me parece bien, siempre y cuando se aprendan a identificar estructuras que me aproximen a un diagnóstico presuntivo. Porque incluso yo viendo una blastoconidia, yo no puedo decir que es X hongo. Tengo que confirmarlo. Yo puedo decir, se observan estructuras compatibles con una blastoconidia de, no sé, Histoplasma capsulatum. Se recomienda confirmar. ¿Por qué? Porque una coloración no es diagnóstica. Tengo que pasar una prueba confirmatoria. Por eso es muy bueno aprender a escribir en ese reporte y aprender a de pronto aceptar esos reportes, que es lo más importante. Yo creo que en este curso hay muchos clínicos que son la mayoría que hacen este curso, pocos laboratoristas, pero pues la idea es que ustedes trabajen en conjunto con su laboratorio y se consiga una buena comunicación para poder plasmarla en un papel y llevársela a un propietario de manera clara y precisa, porque no podemos meternos en problemas. Yo no puedo asegurar que esto es coccidioides porque lo busqué en Google. No. Existen pruebas confirmatorias para eso. Por eso hay que aprender a escribir. Entonces, útiles para aislar hongos, dermatofitos, hongos exigentes, micosis sistémicas, micosis profundas. Pero el problema de estos hongos es que el cultivo se contamina muy fácil con hongos ambientales. Y estos hongos ambientales muchas veces inhiben el crecimiento del patógeno. Me explico. Nosotros hacemos la inoculación en el medio Savaraud. ¿Qué pasa? Yo a los 2 días lo destapo porque tengo que ver qué hay de crecimiento y tengo que sacar para hacer un azul de lactofenol. Eso lo debería hacer en una cabina de bioseguridad. Por eso la recomendación es que eso se haga en un laboratorio con instalaciones pues adecuadas para hacer el manejo de estos hongos. Entonces, al tercer día yo lo tengo que destapar. Muchas veces no nos colocamos tapabocas, no lo hacemos dentro de la cabina de bioseguridad y resulta pasa que lo contaminamos. Hablamos sobre el medio de cultivo. Nosotros tenemos hongos, el ambiente tiene hongos. Entonces, empezó una competencia en ese medio de cultivo entre quién va a aprovechar estos elementos nutritivos que tiene el medio de cultivo, el patógeno que yo sembré o el hongo ambiental que yo inoculé después del tercer día. ¿Me explico? Esto se presta mucho para falsos positivos. Y esto hace que se dificulte un poco las cosas, además de que hay hongos de crecimiento lento y que yo tengo que esperar hasta 14 días para ver si hay crecimiento o no y decir es negativo. Importante, si nosotros vamos a hacer un cultivo para hongos, lo ideal sería pedir un fungigrama, es decir, que me coloquen sensidiscos para poder nosotros saber hacia dónde vamos a direccionar el tratamiento antifúngico. ¿Cuál es el problema? Que estos sensidiscos son muy caros. Y la mayoría de los laboratorios no lo hace. Entonces solamente se queda en identificación por azul de lactofenol, toma de fotos macroscópicas, identificación macroscópica y ya. Pero pues existe una solución si el problema es por dermatofitos y algunos hongos sistémicos, y es que hay PCRs para esto. Cuando lleguemos a diagnóstico definitivo por hongos, vamos a explicar paso a paso cómo se llega a estos diagnósticos utilizando pruebas moleculares. Tenemos los parásitos. Casi nadie cultiva un parásito, se hacen de pronto técnicas de concentración, técnicas de flotación, para nosotros de hacer diagnóstico e identificación de estos parásitos. Algunos parásitos son grandes, otros son pequeños, otros se llegan a confundir con otros, por eso existen las pruebas de diagnóstico definitivo y es porque no hay diferencias significativas de manera visual bajo un microscopio entre los parásitos, por eso tengo que pasar a confirmar. He visto muchos reportes en los que se observa Cryptosporidium sp. Incluso le colocan Cryptosporidium parvum y a ver, eso no se puede. Cryptosporidium mide unas 4 micras más o menos. Yo tendría que hacer una tinción de Cis-Nielsen y eso, aún así, con tinción de Cis-Nielsen modificada, yo no puedo dar un diagnóstico definitivo de Cryptosporidium. Yo tendría que pasar una prueba molecular. Si existe, si no existe, de igual manera tenemos que colocar en el reporte, se observan estructuras compatibles con y se recomienda confirmar con qué, con lo que quiera, pero es mejor colocar así
que dar un diagnóstico definitivo con una prueba de tamizaje. Nos vemos en la siguiente lección.